Bien, tenemos al experto en telecomunicaciones, justamente el señor Huamán, Carlos Huamán. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gino. Bien, para ubicar un poco a las personas, esta semana se vence el plazo para que se defina si Ociptel puede obligar a Telefónica a compartir contenidos exclusivos con otros proveedores. ¿Puede compartir contenidos exclusivos Telefónica? Justamente esta iniciativa de Ociptel viene ya de algún tiempo y pasados los plazos, en los próximos días es inminente la decisión que Ociptel vaya a tomar y ahí nosotros encontramos un serio inconveniente porque de fondo y de forma, de fondo porque el argumento que da Ociptel es que el mercado de televisión paga, el servicio de televisión paga, tiene un bajo nivel de competencia. Y en segundo lugar, que es peligroso que el regulador de telecomunicaciones entre en el terreno de contenidos, que es un ámbito de sus funciones, ¿no? Entonces, pero lo más importante es que es difícil sustentar en el momento actual que un servicio como televisión paga tiene un bajo nivel de competencia, porque basta ver la cantidad de alternativas que existen para los usuarios en cuanto a contenidos audiovisuales de entretenimiento. Exactamente. ¿Qué es un mercado de baja competencia? Lo cual no sería cierto, porque tenemos a Netflix, Amazon Prime, entre otras, Gol TV, entre otras plataformas también, tenemos YouTube y tenemos otros canales de cable también. Entonces, ¿qué cosa sería un mercado de baja competencia? Sí, resulta que cuando uno mira las estadísticas, es cierto que existe un operador que tiene más conexiones de cable que otras, pero lo que acabas de mencionar, Gino, es fundamental. En los últimos años, la competencia digital ha tenido un crecimiento muy fuerte y al punto que las conexiones de TV cable en el país se han reducido en el orden del 10% en los últimos 3 años. Entonces estamos hablando de un mercado de TV paga que está cayendo, ¿no? Y que además de la competencia digital enfrenta de manera todavía más prolongada la competencia de la piratería. Estos dos fenómenos que cada uno tiene una dinámica muy particular, pero que todos los usuarios podemos ver y ser testigos de ello día a día, han sido ignorados por esta propuesta Ociptel, de manera que esta premisa de que es un mercado con bajo nivel de competencia, pues se encuentra lejos de lo que la realidad nos muestra. Ahora, Ociptel regula telecomunicaciones, lo que nosotros tenemos son contenidos. ¿Ellos pueden regular contenidos exclusivos? Efectivamente, esto es un terreno bastante peligroso porque de hecho el nombre Ociptel viene de Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones. Telecomunicaciones significa 3 tipos de servicios, que son los servicios fijos, los servicios móviles y los servicios de televisión paga, pero la conexión, no el contenido. Entonces, está entrando en un terreno que está fuera de su ámbito de competencia y además que está sujeto a una serie de acuerdos entre privados, que son justamente los operadores de TV paga y los proveedores de contenidos. Y eso está sujeto a una serie de aspectos normativos, por ejemplo, de derecho de autor, que deben ser salvaguardados más allá de las telecomunicaciones. El rol de los canales es brindar contenidos, ¿no? No es solo brindar la señal. ¿Eso pone a los canales como canales en desventaja, dado el crecimiento que está habiendo en las plataformas hoy en día? Lo que hemos escuchado de Citel es que ellos intuyen que este mecanismo de exigencia de alquiler de los contenidos de un operador al resto va a generar beneficios para los usuarios y la realidad va a ser exactamente opuesta porque existen una serie de incentivos que son muy comunes en el ámbito de contenidos sobre derechos de exclusividad contra el cual el dueño del contenido, por ejemplo, una federación deportiva, por ejemplo, un canal de noticias, recibe un ingreso y el operador lo que recibe es una mayor innovación, una mayor retención de suscriptores para que tenga una preferencia por un operador de televisión paga en vez de otro. Eso se rompe. Entonces, solamente para citar un caso, ¿no? El fútbol femenino, que en el país estamos buscando promoverlo. Ya justamente ya existe un esquema de transmisión de los partidos del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino en exclusividad y a cambio de ello los clubes deportivos reciben un beneficio. Si es que esta norma fuera efectivamente implementada, ya no habría ningún incentivo
para tener este tipo de acuerdos y por lo tanto habría una seria afectación a los clubes deportivos. De manera análoga al caso del fútbol femenino, podríamos mencionar ejemplos en cualquier otro ámbito, noticias, películas, etcétera. Ahora, ¿cómo quedan los derechos de autor en esta intención de OCIPTEL? También se ven comprometidos porque, por ejemplo, uno tiene una película, se la da por un periodo determinado de un año a Telefónica, pero tiene muchos candados para que estos autores puedan seguir vendiendo sus películas o sus contenidos en diferentes plataformas a nivel del mundo. Pero al abrir estos candados se perjudican también los autores, directores, productores. Lo más importante en términos prácticos es que el ámbito de derechos de autor, que es un tema de carácter jurídico, que tiene una serie de aspectos muy específicos, está vinculado a algo que a los peruanos nos importa mucho, que son los acuerdos internacionales, en particular tratados de libre comercio, por ejemplo, con un país como Estados Unidos. Hace un momento, Gino, tú has mencionado algunas marcas conocidas justamente de competidores digitales, y no es muy difícil conocer que buena parte de ellos proceden de Estados Unidos. Entonces, una normativa de esta naturaleza estaría afectando o violando algunos principios del Tratado de Libre Comercio suscritos entre Perú y Estados Unidos. De manera tal que ya estamos entrando en un terreno justamente todos los aspectos vinculados a contenidos que no tienen nada que ver con telecomunicaciones y que incluso afectan este tipo de relaciones comerciales del Perú con países, con diversos países del mundo. Señor Guamán, un par de preguntas muy cortitas y rápidas. ¿Qué va a pasar este jueves? Tenemos entendido que, sacando la cuenta, es este jueves o en todo caso el próximo jueves que ya OCIPTEL debe resolver, según una norma que ha publicado recientemente, la impugnación que un operador ha emitido, que el operador ha emitido, y por lo tanto ya tener una postura final, ¿no? Nosotros creemos que si tomamos en cuenta la realidad del mercado y las tendencias internacionales de que la regulación ya no se basa en la historia pasada, sino se basa en el futuro, y porque todo este análisis de que es un mercado sin competencia se basa en el 2017 o 2018, cuando la realidad era distinta, y todos somos testigos de que con la pandemia ya los hábitos de abuso han cambiado. Los contenidos digitales mencionados hace un rato cada vez son más. Es evidente que compiten frontalmente contra la televisión paga, de manera que este tipo de observación de la realidad esperamos que conduzca a OCIPTEL a una decisión mucho más coherente con lo que los usuarios vivimos día a día. Y una última pregunta, ¿quiénes se benefician con esto? Porque esto tiene nombre y apellido y es contra Telefónica. Sí, solo que en realidad si observamos el mercado en su conjunto, finalmente lo que los usuarios queremos es tener cada vez contenidos de más calidad, ¿no? Entonces, y eso es fruto de la competencia, no del controlismo. Estamos observando en el país una peligrosa tendencia al controlismo. Nada más hemos visto un proyecto de normativo para control de precios. Esto es algo muy similar, ¿no? Donde pareciera que el Estado sabe mejor que el mercado cómo funcionan las cosas, cuando sabemos que por la experiencia que los peruanos hemos vivido siempre, que el controlismo suele generar escasez, suele generar un deterioro de la calidad que recibimos los usuarios. Bien, muchas gracias por su participación, doctor Guamán. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Vamos a una pausa y volvemos. Un gusto.